Muy buenas de nuevo, bienvenida a un nuevo vídeo. Este vídeo lo he querido hacer en un lugar relajada, en un lugar tranquila, sobre todo porque me ha surgido pensando la última experiencia que tuve viajando sola. Anteriormente había tenido otras experiencias, pero no completamente sola como esta. Tenía alguien que me iba a esperar, tenía algún compromiso ahí, iba a empezar algún estudio, etc. Y sabía que iba a conocer gente o iba a estar arropada de alguna manera. La diferencia aquí ha sido que realmente estaba yo misma, conmigo misma. Y bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Noelia, soy nutricionista, soy creadora de contenido y ayudo a mujeres a crear su mejor versión mediante hábitos, alimentación y mentalidad. Y justo el vídeo de hoy he podido resumirlo en unos 11 aprendizajes. Hay un montón y han sido o fueron solamente unas 72 horas en el destino, un poquito más, y dieron para mucho, sobre todo porque pasé de esas 72 probablemente la mayoría sola, menos 2-3 horas que estuve con una chica que conocí. Y sin más dilación voy a ir hacia los aprendizajes. Tienes mi vídeo también sobre mi experiencia viajando sola a modo blog, también lo tienes en mi canal. Así que vamos a ello. El primer aprendizaje que tuve justo en la primera noche viajando sola fue cuando estaba en un restaurante cenando sola. Y no era el típico bar un poco informal, donde ves a grupos de amigos, ves gente comiendo solo, ves gente con un libro. No, era un restaurante por la noche. Allí la gente, fui a Escocia y la gente relativamente cena muy pronto, y cuando digo muy pronto es que a las 6 de la tarde ya están cenando, y yo me presenté en el restaurante y justamente mi mesa daba a todo el restaurante, a todas las mesas, yo veía a todo el mundo, estaba para todo el mundo. Y justamente ahí me vino una reflexión a la cabeza, y es cuando realmente estamos en una situación en la que ni siquiera somos capaces de gestionarnos a nosotros mismos, ni siquiera somos capaces de entendernos a nosotros mismos, es imposible que podamos entender a los demás y es imposible que podamos ayudar y acompañar mejor a los demás. Y es que no puedes acompañar a nadie si tú misma no sabes acompañarte al 100%. Y no puedes pretender entender a la gente de tu alrededor o entender a las personas con las que trabajas o a las personas que ayudas si primero tú no has hecho por entenderte a ti. El segundo aprendizaje, que aunque más que algo real ha sido más una sensación mía, es que estar sola realmente no es estar sola. Una cosa es sentirse sola, otra cosa es estar sola. Yo en este viaje he estado sola, pero honestamente no me he sentido sola en ningún momento. No tuve mucho contacto con la gente de mi alrededor, es decir, no hice videollamadas, obviamente envié mensajes, pero apenas estuve atenta al teléfono, entre otras cosas porque mi móvil tiene la batería muy mal últimamente y ni con la batería externa me permitía cogerlo muchas veces y la batería prácticamente se le iba siempre en Google Maps. Así que me di cuenta en todo ese camino que a pesar de no estar en contacto con esas personas de mi alrededor, yo sentía su amor más que nunca y lo sentía conmigo. Y justamente ese amor es el que yo no me permitía recibir de esas personas y qué curioso que estando sola lo recibía en sensaciones y lo recibía en pensamientos. El tercero, y muy curioso también, es que resulta que cuando hacemos algo solos por primera vez, cuando no hay nadie que nos ayude o nadie a quien delegarle cierta responsabilidad de eso que vamos a hacer, también nos sentimos un poco como niños, ¿no? Y justamente me pasó que me di cuenta de cuántas cosas en mi día a día tengo delegadas o tengo aseguradas de personas de mi alrededor con las que ya cuento que hagan esa tarea. Si se va a organizar un viaje entre amigas, yo ya sé qué tareas puedo delegar y yo ya sé en qué cosas puedo estar tranquila, porque sé que otra persona va a estar a mi lado y probablemente ya haya pensado en eso, porque siempre piensa en eso. Aquí, sin embargo, estando sola, me di cuenta de que todo eso que yo delegaba, que no tenía en mi cabeza, ahora sí que recaía en mí y era mi responsabilidad. Así que fue también un llamamiento a mantenerme responsable siempre de lo que hago, de cómo lo hago, de con quién lo hago. Y puede ser también que sea el recordatorio que tú necesitas o el aprendizaje que tú necesitas para hacer algo sola y saber que todo va a depender de ti y tenemos que tener 1000 ojos en eso. El cuarto aprendizaje fue el que dejar de juzgarme fue realmente el mayor acto de amor que me pude hacer a mí misma. Y es que me daba cuenta a lo largo del viaje, fue un poco prueba, fue un poco
experimento de laboratorio, porque me llevé una cámara, que es con la que estoy grabando, que nunca había usado antes, era la primera vez. De hecho, yendo al aeropuerto fue la primera vez que la encendí y le pregunté un par de preguntas a ChatGPT de cómo se encendía y cómo se usaba. Y me di cuenta a lo largo del viaje lo mucho que me juzgaba a mí misma de cara a grabarme en público o de cara a estar creando algo de contenido y que hubiera gente a mi alrededor, la vergüenza que me causaba. Y justo también ahí me di cuenta de que, entre otras, la vergüenza es una de las sensaciones o una de las emociones que más bajo vibran, que más repelen a los demás y hacen que tu energía no se mantenga alta, sino al contrario, que sea muy bajita y que no atraiga a los demás. Y justamente respecto a lo que os he dicho, es el acto de amor más grande que una recibe cuando deja de juzgarse, es porque realmente cuando dejamos de pensar en el qué dirán, en el cómo estaré, en el cómo me veré en la cámara, es cuando realmente más nos permitimos dejar el ego a un lado, cuanto más nos permitimos ver de verdad nuestra esencia, ver de verdad cómo somos y más en consecuencia vamos a poder ayudar y mejor vamos a poder ver a los demás. Otro punto muy importante en el viaje, y obviamente fue clave, es que en toda esa hora de no tener ruido, de completo silencio conmigo misma, aunque ya sabemos que dentro del silencio también puede haber un gran ruido en la cabeza, un gran ruido mental, me puse cara a cara con muchas creencias que había estado evitando o que había interiorizado tanto que fui capaz de quitarme esa máscara y fui capaz de verlas tal y como son, ridiculizarlas, ponerle una careta de payaso. Y eso justamente es lo que, si tú estás pensando en hacer algo sola, y puede ser algo súper simple, puede ser que te vayas sola a comer, puede ser que te vayas sola a la biblioteca, a un parque, tienes que empezar por cosas pequeñas para ser capaz de ir avanzando. Ahí es donde vas a ser capaz de ver con más claridad el desde dónde piensas, el desde dónde actúas y el qué creencias todavía te limitan para ser capaz de mirarlas de frente, ridiculizarlas y simplemente trascenderlas. Soy culpable y soy la primera que siempre quiere tener todo a rajatabla, quiere ser muy organizada, muy estructurada con todas las cosas y con un viaje no es menos, sobre todo con la organización de qué vamos a ver cada día, cuáles son los horarios de las cosas, cuál es la mejor zona para hacer, para comer, o absolutamente todo lo tengo súper cuadriculado. Y este viaje me ha ayudado a fluir de una manera en la que no tenía pensado para nada, que me salió muy natural y que sobre todo me di cuenta que fluir también es un músculo que tenemos que trabajar. Y eso va relativo también con la productividad. El querer ser productiva todo el rato también incluye cuando vas a preparar planes en las que la idea es que fluyas, que relajes, que sueltes, que dejes atrás ese estrés que te tiene en el día a día siendo lo más productiva posible. Y justamente me volvió en el viaje a darme una bofetada de realidad en el sentido de que los planes nunca van a salir como uno quiere. Y el aprender a fluir, el aprender a no frustrarse si algo no está saliendo como a una le gustaría y el aprender a ver las oportunidades dentro de esa fluidez me han permitido en este viaje entender y ser consciente de que para fluir también tengo que practicar hacerlo y también tengo que desapegarme, de llevar siempre una estructura, de ser flexible y de entender que no va a pasar nada si no veo esa calle de esa ciudad y no va a pasar nada si no veo cada milímetro de ese sitio al que quiero ir. Porque sé que viajar no solamente es ver lugares, no solamente es hacer check en un mapa, sino también es disfrutar del lugar, conocer a gente, pasear sin ruido, es decir, todas esas cosas que no nos permitimos hacer cuando estamos en un modo productividad y en un modo que en un plan como viajar no fluye y no va dentro de la vibra de ese sitio, o sea, de ese plan. Y obviamente pueden pasar cosas en el viaje que no te esperes y vas a tener que lidiar con situaciones a veces más retadoras, a veces menos, pero también te van a salir y te van a sacar de tu zona de confort, te van a exponer a tener que sí o sí ser tú quien se saca las castañas del fuego. Eso justamente me pasó a mí. Estaba en el aeropuerto de Bristol, no tenía datos, se me habían justo acabado, no funcionaba bien el wifi del aeropuerto porque había muchísima gente dentro y no me quedó otra que salir, preguntarle a una persona que no me pudo ayudar con esa parte porque le quedaban muy poquitos datos, eso me dijo. Y otra persona que sí, que amablemente me dejó comunicarme por datos, únicamente para decirle a mi familia que estaba bien. Y cuando llegan esas situaciones podemos entrar en pánico, pero realmente cuando nos nace esa fortaleza, ese orgullo, ese saber hacer, ese ser resolutiva, es lo que va a hacer que se cree un orgullo dentro de ti, una fortaleza de que sabes que eres capaz de hacerlo. ¿Y has tenido que exponerte para averiguarlo? Sí,
pero es que hay que exponerse a las cosas para realmente ser conscientes de que podemos hacerlas y para crecer. Otra cosa que aprendí es que los prejuicios caen por sí solos cuando nos quitamos las gafas. Cuando decidimos quitarnos esas gafas y directamente actuar desde el amor incondicional, dejar el ego a un lado, te vas a dar cuenta que inevitablemente vas a atraer a un tipo de persona, a un sitio, a un tipo de situaciones en ese viaje o en esa situación que realmente van a hacer que te des cuenta que los prejuicios están condicionados por tu mente y que cuanto más crees esos prejuicios, y casi siempre los prejuicios son negativos, porque son etiquetas, más va a atraer ese tipo de situaciones negativas, o más va a atraer a gente maleducada, o más va a atraer a gente que no va a vibrar con tu frecuencia. Por tanto, yo en el viaje también me quité esa gafa y honestamente no me encontré, salvo una chica que estaba estresada en el trabajo, estaba terminando su turno y entiendo que estaría a punto de llegar a casa. El trabajo al público es muy complicado, hay que tener mucha paciencia. Simplemente no fue el mejor trato, pero sé que no iba hacia mí. Sé que fue la única situación en todo el viaje en la que pude pensar que había una persona que no estaba actuando desde el completo amor, pero aún así yo entendí la situación y para nada me molesté. Y es también el aprender a reaccionar ante esas situaciones, porque la culpa realmente no es de la otra persona. La culpa realmente es de nuestra interpretación. Y al fin y al cabo, cuando estamos ante una persona que está trabajando de cara al público o nos encontramos con personas que no nos dan sus mejores energías, realmente son situaciones en las que nosotros tenemos que decidir qué gafas nos ponemos. Y justo en el viaje me di cuenta de que cuando miras desde unas gafas sin ego, cuando miras desde el amor, prácticamente no va a haber ninguna situación en la que sea desagradable o en la que te encuentres con personas a las que criticas. Esto grábatelo a fuego, porque es algo de lo que me di cuenta y de nuevo es una sensación, pero es que hay versiones de ti que están dormidas y no lo sabes, y no han salido, y están todavía escondidas, deseando que llegue esa situación en la que lo saques, en la que saques esa parte de ti que no sacas diariamente o en tu vida diaria, y salga. Y con eso te quiero decir que cuando estás con un grupo de gente nueva, cuando estás en un país nuevo, con gente nueva, situación nueva, todo nuevo, también salen versiones de ti que hasta ahora no conocías. Y es importante que te abras y que te des ese espacio para conocer esas versiones de ti, porque también forman parte de ti. Y yo había momentos en los que me sentía un poco rara y decía, jolín, Noelia, ¿eres tú o es la situación? Y probablemente fueran las dos, pero también había una versión de mí que estaba todavía escondida, estábamos quitándole el polvo, porque hasta ahora no había, o hacía tiempo, no había vuelto a exponerme a ese tipo de situaciones. Así que hay versiones de ti muy diferentes, muy nuevas, que aún no conoces, y para eso tenemos que exponernos a situaciones diferentes, situaciones difíciles. Y por último, y no menos importante, es que nada es casualidad cuando tú estás preparada para ver, cuando tú estás preparada para experimentar. Y nada es casualidad porque yo en mi viaje, el primer miedo que tenía era de hacerlo completamente sola o el no encontrar gente con la que interactuar durante el viaje. Lo primero que hice fue coger un free tour en el que no era el típico al que van grupos de 20, 30 personas, sino eran personas un poco más individuales, es decir, personas como más autónomas, con grupos muy, 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 muy pequeñitos. Yo no sabía quién iba a ir, pero no sé, tenía una buena sensación, tenía una sensación de apertura, tenía también ganas de ver qué me deparaba ese día. Y justamente, qué casualidad, en no sé cuánto tiempo, o no sé en qué sitio tan grande, me encuentro a una chica que estaba haciendo lo mismo que yo, que había cogido el free tour, mismo día, misma hora que yo, y que justamente venía de una ciudad muy cercana a la mía, y con una edad también muy similar. Así que ahí entendí que las casualidades no existen. Yo, inevitablemente, de dentro, estaba atrayendo esa situación y estaba atrayendo a esa persona. Y hasta aquí todos los aprendizajes que hasta ahora he podido sacar de ese viaje, de esa experiencia sola. Así que este vídeo, si ha llegado hasta aquí, hasta el final, es justamente el punto de inflexión que necesitas o la señal que necesitas para hacer ese plan que te apetece sola o para aventurarte, probar esa cosa nueva que quieres hacer, aunque no haya nadie de tu alrededor que esté dispuesto a hacerla contigo, porque no va a haber mejor acompañante que tú y te aseguro que tú no vas a ser una mala compañía, al contrario, vas a aprender muchísimo de ti, tu relación contigo va a mejorar muchísimo y ya sabes que somos las personas más importantes de nuestra vida, nacemos y morimos con nosotros mismos. Así que te invito desde aquí a que si hay algo que estés intentando empezar o hacer y no te atreves por algo, coge esta señal y hazlo. Hazlo con miedo, pero hazlo.